Amén, muy buenas noches mis amados hermanos, el Señor les bendiga una vez más, bienvenidos a su programa, una palabra eficaz, la de Bar de Hachén, donde vamos a estar entrando en este tiempo en la meditación de la palabra del Señor, conforme lo dice el Señor Adonai allí en su palabra en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8, cuando nos dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Al igual que como le dice el Señor Jesucristo, Rebbe Melech, Adonai Yeshua HaMashiach, Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Por lo tanto, vamos a seguir meditando en la preciosa palabra del Señor, escudriñando las escrituras, conociendo el mensaje de la palabra del Señor conforme está escrito, y estamos meditando en el Evangelio de Lucas. Y el título de esta meditación, que llevamos largo tiempo meditando en ella, es Siguiendo los pasos de Yahshua, siguiendo los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ir mirando. Recuerda que el Señor dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. De tal manera que vamos a caminar. Estamos caminando con Lucas. Vamos con Lucas, conociendo el relato que Lucas nos dejó allí en la bendita palabra, en la bendita de Bar de Hachén. Allí en esa palabra vamos a ir caminando con Lucas. Vamos caminando con el Señor Jesucristo a través del relato de Lucas. Y allí sí, conociendo lo que nuestro Señor Jesucristo, Rebbe Melech, Adonai Yeshua HaMashiach, hizo cuando estuvo en los días de su carne sobre la faz de la tierra. Recuerda que Él también nos dice: ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. De tal manera que hoy vamos a seguir mirando la palabra del Señor, lo que dice la palabra del Señor aquí. Ayer estuvimos mirando un tema que lleva como título Aninamin en público Jodá. Aninamin en público Jodá, que es yo creo en público reconocimiento. Es lo que yo creo, lo publico, lo hago saber en público reconocimiento. Lo reconozco en público, que yo he creído en Hamashiach, que yo he creído en Yahshua, que yo le he recibido como mi único y suficiente Salvador. Recuerda que aquí utilizamos la palabra Hamashiach, que significa Mesías o Cristo. Esto es muy importante que nosotros tengamos claro. Aquí nosotros no estamos judaizando la palabra del Señor. Utilizamos frases hebreas. Me gusta a mí utilizar frases hebreas, pero de ninguna manera estamos judaizando la palabra. Tú puedes leer la palabra del Señor, la leemos en español, leemos la Reina Valera, muchísimas personas, otros leen otras versiones como la Biblia de las Américas, Dios habla hoy, diferentes versiones de la palabra de Dios, y creemos a la palabra del Señor. No importa la versión que nosotros leamos, la palabra de Dios, desde que esté correctamente traducida a nuestro idioma, la debemos recibir. Amén. Gloria a Dios. De tal manera que nosotros entonces estamos caminando con Hamashiach, estamos caminando con nuestro Señor Jesucristo. Volvemos al punto: tú le puedes llamar Jesús o Yahshua, le puedes decir Rebbe Melech, Adonai Yeshua HaMashiach, le puedes decir nuestro Señor Jesucristo. Es el mismo. Aquí nosotros no estamos contendiendo acerca de esta palabra. De esa manera es que nosotros también yo utilizo las dos expresiones para mostrar que no estamos contendiendo. Entonces estamos hablando acerca de Aninamin en público Jodá, que yo creo en público reconocimiento. Hablamos ayer, estábamos hablando acerca de
delante de los hombres, el Hijo del Hombre delante de los ángeles de Dios. El que me confesara delante de los hombres, también el Hijo del Hombre lo confesará delante de los ángeles de Dios. Ayer meditamos en esa palabra, el punto A. Hoy vamos a estar meditando en el punto B y lo que alcancemos a meditar. Recuerda que la palabra del Señor es una palabra que es extremadamente extensa. Su significado, es una palabra que es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Quiere decir que si es viva, es una palabra que tiene poder, que tú puedes estar meditando en un texto bíblico, en un versículo, en un pequeño versículo, y puedes estar meditando durante mucho tiempo. Por eso el apóstol Pablo dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. De tal manera que vamos a profundizar, vamos a ir hasta donde más podamos, donde el Señor nos vaya mostrando en su palabra lo que podamos entender en este momento. Quizás mañana, en un año, en 2 años, tomemos la misma palabra, tomemos la misma lectura y encontremos nuevas verdades que no habíamos alcanzado a entender. Entonces, hoy el punto B es Hachashá delante de los Binei Adán. Hachashá delante de los Binei Adán, el negare delante de los hombres. Ayer hablamos del que me confesare. Hoy vamos a empezar acerca de los que me negaren. Dice el versículo 9 del Evangelio de Lucas, capítulo 12, de la siguiente manera: mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo aquí cuando nos dice, habíamos dicho que el que le confesare? ¿Qué es confesarle? Confesarle es creer en público reconocimiento que Jesucristo es el Señor, que Dios le levantó de los muertos, que Él es el Redentor, es el Mesías prometido, que hemos creído en Él con el corazón y le hemos confesado con nuestros labios. Esto es reconfesarle. Hablábamos de esto, nosotros confesamos el nombre del Señor, nosotros predicamos su palabra, nosotros confesamos que Él ha cambiado nuestra vida y empezamos a llevar un mensaje de arrepentimiento y de salvación en el nombre de Jesús de Nazaret, Rebe Melech, Adonai Yeshua HaMashiach. De arrepentimiento para llamar a la gente a que se arrepienta de sus malos caminos, de sus malas acciones, de sus caminos que le parecen, dice la palabra del Señor, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es fin de muerte. Ese es el camino que nosotros, tenemos nosotros cuando no tenemos conocimiento de la palabra del Señor, de la Devar de Hashem, de la Santa Biblia. Hay caminos que a nosotros nos parecen derechos. ¿Está bien? Yo creo que hay muchas personas que me dicen a mí, yo creo que este es el camino. Para ustedes el camino es este. Para ustedes es Él es Dios y para mí Dios es este otro. Para ustedes esto es bueno, pero para mí es bueno esto otro. Eso es lo que nosotros creemos. Es nuestro convencimiento personal de las cosas. Recuerda que la palabra nos muestra que Dios nos dio libertad para escoger. Él no te obliga. Desde el mismo momento en que el Señor creó al hombre y lo puso sobre el huerto del Edén, acuérdate, el hombre, cuando Dios creó al hombre, Adán significa hombre. Cuando Dios creó al hombre, lo creó varón y hembra. Varón y hembra los creó. Los puso allí y Dios les dio a ellos libertad. Libertad para hacer lo que quisieran, conforme a su voluntad. Pero el Señor al hombre le puso restricciones. Le dijo, ustedes pueden hacer lo que quieran, pero hay cosas que no deben hacer, porque en el momento en que ustedes las hagan,
en ese momento ustedes van a perder la comunión conmigo. El Señor les dio libertad. El Señor nos ha dado libertad a nosotros de hacer lo que queramos. Dice la palabra del Señor allí en el libro de Eclesiastés. Dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos, en los cuales digas, no tengo ni contentamiento. Pero también dice, gózate, joven, de todas las cosas de este mundo. Más o menos es la idea, lo estoy parafraseando. De todas las cosas de este mundo, pero, recuerda que por todas estas cosas te juzgará Dios. ¿Por qué razón? Porque el Señor me ha dado a mí un manual de comportamiento. Este es el manual de cómo yo tengo que cuidar el espíritu, el alma y el cuerpo. Este es el manual del constructor. Todo aparato que nosotros conocemos aquí sobre la faz de la tierra, que el ser humano hace, por sencillo que sea, tiene un manual de cómo armar, de cómo usar, de cómo utilizar este aparato de tal manera que lo hagamos de la manera correcta. A veces nosotros somos tan inteligentes que compramos un aparato y lo armamos como a nosotros nos parece. Somos tan inteligentes, no necesitamos manual. Y cuando terminamos, encontramos que quedó mal armado. ¿Por qué razón? Porque no miramos el manual. Somos tan inteligentes que compramos un aparato, un electrodoméstico y no necesitamos de leer las instrucciones, vamos y lo conectamos y se quema. Se daña. ¿Por qué razón? Porque no utilizamos el manual. De la misma manera, nosotros somos tan inteligentes que hacemos con nuestra vida lo que queremos, lo que nos parece correcto y después encontramos que quedó mal hecho por la razón que desconocí lo que decía el manual. Por eso la Biblia dice que el que sin ley peca, sin ley se condena. Y el que bajo la ley peca, bajo la ley será condenado. De esa manera, nosotros necesitamos conocerle. El Señor le dio autoridad, le dio libertad al hombre para que el hombre decidiera y el hombre decidió. Cuando el hombre decidió mal y perdió la comunión con Dios. Fue echado de la presencia de Dios, perdió la comunión, pero, volvemos al pero, es que Dios en su misericordia, Dios en su amor, Dios en su fidelidad, en el mismo momento en que el hombre pecó, el hombre desobedeció, Dios le prometió un redentor, un Goel, una persona que vendría en el tiempo de Dios, en el tiempo de Elohim, en el tiempo de Hashem. Él vendría y redimiría. La palabra para redentor en hebreo es Goel, que significa el que compra, el que rescata. Eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, Rebe Melech Adonai Yeshua HaMashiach. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a llevarnos a nosotros a la presencia misma del Padre. Él vino a pagar un precio que nosotros no podíamos pagar, y de esa manera llevarnos a la presencia del Señor. El Señor dijo, mire, dice allí en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y sigue en el versículo 17 diciendo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condenara al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. De tal manera que el propósito de nuestro Señor Jesucristo no es el condenar. No condena porque el mundo ya está bajo condenación. El propósito de nuestro Señor Jesucristo, Rebe Melech Adonai Yeshua HaMashiach, es salvar, es comprar, es rescatar.
matar. Y él dijo claramente, a mí nadie me quita la vida. Yo tengo poder para darla y tengo poder para volverla a tomar. Él decidió libremente dar su vida en rescate por nosotros. Él la entregó, él sabía que iba a padecer, él sabía que iba a sufrir, él sabía que Satanás le iba a morder en el calcañar, pero él también sabía que cuando él muriera en la cruz del Calvario, en la cruz del Gólgota, le pisaría la cabeza a Satanás y los despoja. Y despoja a los principados, y despoja a las potestades, y las exhibe públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Y allí, habiéndolas vencido, habiéndoles despojado de todo su poder con el que estaban ejerciendo sobre el ser humano, tomó el acta de los decretos que nos era contraria, que nos decía, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios y la paga del pecado es muerte. Él tomó esa acta, la clavó, la abolió clavándola en la cruz. De esa manera, cuando tú vienes a los pies de Cristo, le entregas tu vida al Señor y lo reconoces como tu único y suficiente Salvador y aceptas el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, en la cruz del Gólgota, inmediatamente la sangre de Jesucristo, de Rebbe Melech, Adonai Yeshua HaMashiach, el Hijo de Dios, te limpia de todo pecado. Y no solamente nos limpia de todo pecado, sino que nos traslada del reino de las tinieblas al reino de la luz, del reino de Satanás al reino de su amado Hijo. Y ya cuando una vez Él te ha trasladado de ese reino de las tinieblas, te lava, te purifica, te santifica, te toma, te lleva del reino de la tinieblas al reino de la luz. Y una vez que tú estás allí, no solamente te lleva del reino de la tinieblas al reino de la luz, sino que te hace hijo de Dios. Esto es maravilloso, nos hace hijos de Dios. No todos, no porque lo hemos venido diciendo, no porque yo digo que soy hijo de Dios, soy hijo de Dios. El Señor Jesús se lo dijo a los religiosos de la época y se lo sigue diciendo a los religiosos de este mundo y se lo sigue diciendo a la gente que cree que es hija de Dios. Le está diciendo, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo y las obras de vuestro padre queréis hacer. Quiere decir con eso que no todos somos hijos de Dios, sino que aquel que le recibe en el corazón es hecho hijo de Dios. Mira lo que dice Juan 1:12, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. De tal manera que el momento que lo recibiste, te limpió tus pecados, te trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y no solamente te hizo eso, sino que te llamó hijo de Dios, hijo del Padre, hijo del Abacados, del Dios Todopoderoso. Y ahora como hijo que ha sido adoptado, tiene los mismos privilegios del hijo unigénito, del único hijo de Dios que es nuestro Señor Jesucristo, Rebbe Melech, Adonai Yeshua HaMashiach. Ahora tú tienes los mismos privilegios en cuanto a la herencia. Ahora somos herederos y coherederos juntamente con HaMashiach, juntamente con Cristo, si es que juntamente con Cristo padecemos por causa de la palabra. Esto es poderoso, mi amado hermano. Eso es el confesarle. Recuerda que el Señor le dijo a la gente, ustedes no le tienen que tener temor. No le tienen que tener temor al que mata el cuerpo y nada más puede hacer. Tenemos que tenerle temor al que puede quitar la vida y echar en el infierno. A Él. Él sea vuestro temor y vuestro miedo.
Pero ese temor es un temor reverencial, un temor no de terror, sino un temor de que nosotros le reconocemos como lo que Él es, nuestro Padre. A un Padre se le honra, a un Padre se le ama, a un Padre se le respeta, a un Padre se le obedece. Cuando yo me vuelvo en contra de la voluntad del Padre, entonces estoy actuando en rebeldía y no puedo pedir que si yo actúo en rebeldía, el Padre me bendiga a mí. De tal manera que aquí el Señor por eso dice, el que me confesare, eso es confesar. Pero aquí está diciendo, más el que me negare, el que rechazare mi sacrificio, el que no aceptare lo que yo hice en la cruz del Calvario, derramar mi sangre por ustedes, dice el Señor. El que no acepte ese sacrificio, el que me niegue, el que niegue que yo soy el cumplimiento de la Torá, que soy el cumplimiento de los Nevaín, que soy el cumplimiento de los Tejilín, que soy el cumplimiento de la Torá, los profetas y los salmos, los escritos, entonces yo, también dice, será negado delante de los ángeles de Dios. El que no crea en Él, el que no lo reciba, el que rechace el ofrecimiento que Dios te está dando a ti. Él dice que Él no quiere que ninguno perezca. La voluntad de Dios, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo, amiga que me escuchas, la voluntad de Dios es que tú tengas vida eterna, no que perezcas, no que te condenes. Esa es la voluntad de Dios. Ese es el amor de Dios. Es el amor universal, el amor sacrificial, el amor individual, el amor por cada uno de nosotros en especial. Pero ese amor lo debo recibir aquí en la tierra. Esa misericordia la tengo que recibir aquí en la tierra. Esa bondad de Dios la tengo que aceptar aquí mientras que estoy vivo en este cuerpo. Hay mucha gente que cree que Dios, por ser un Dios de amor, no te va a mandar al infierno. Pues permíteme decirte que si tú crees eso, que porque Dios es un Dios de amor y no manda no va a mandar al infierno, estás equivocado. Una persona que rechace el regalo de Dios, la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo, Rebe Melech Adonai Yeshua Hamashiach, no puede pedir misericordia cuando esté delante de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, la paga, el salario del pecado es muerte. Pero también me dice, más la dádiva, el regalo de Dios, es un regalo. El regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Rebe Melech Adonai Yeshua Hamashiach. Es el regalo. Dios nos ha dado un regalo que se llama vida eterna. Vida eterna. Ese regalo Dios te lo ha mandado. Y ese regalo que Dios te ha mandado a ti, llamado vida eterna, te lo ha mandado en manos de su Hijo amado. En manos de Rebe Melech Adonai Yeshua Hamashiach. En manos de nuestro Señor Jesucristo. Él ha traído en sus manos ese regalo. En esas manos laceradas. En esas manos que tiene un par de clavos, que la marca de los clavos en ellas. En esas manos laceradas, el Señor trae un regalo para ti. Pero si yo o tú rechazas ese regalo que viene de las manos de Hamashiach, de las manos de Cristo, no le pidas a Dios que te reciba en su presencia. ¿Por qué razón? Porque he rechazado el regalo de Dios. Es un regalo. Es un regalo. Ahora bien, si tú recibes ese regalo llamado salvación,
a través de las manos de Hamashiach, de esas manos laceradas, tú recibes ese regalo. Una vez que recibas ese regalo, tienes que cuidarlo. Es tu mayor tesoro. Es el tesoro con el cual tú vas a llegar a la presencia del Señor. Tú vas a llegar con ese tesoro en tus manos y le vas a decir: Señor, este fue el regalo que tú me diste. Si tú lo botas, si tú después lo rechazas, lo tiras, lo desprecias, tampoco esperes entrar en la presencia del Señor. Porque aquí no se puede decir que somos salvos, siempre salvos. Tú eres salvo, siempre y cuando cuides una salvación tan grande. Mi pregunta en este momento es: ¿en qué parte de este relato estoy yo? ¿En qué parte de este relato que el Señor Jesús, Rebbe Melech Adonai Yahshua HaMashiach, está dando? ¿En qué parte estoy yo? Entre el que confiesa el nombre del Señor, el que le ha recibido y da testimonio de su salvación, del amor de Dios para con él, o estoy en el lado del que rechaza el regalo, del que rechaza la oferta, del que rechaza la bendición, y después vas a querer recibir en el reino de los cielos la salvación. Allá ya no se da. Allá ya no se da. El regalo se da acá. Y con ese regalo te vas tú a la presencia del Padre. Con ese regalo tú vas allá y vas a presentarlo delante de la presencia del Señor. Es tu carta de presentación. Es tu carta de invitación. Es la que te da acceso a la presencia de Dios cuando tú partas de este mundo. La muerte, mi amado hermano. La muerte, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga que me escucha, es algo inevitable para el ser humano sobre la faz de la tierra. La Biblia me dice que nosotros somos peregrinos y extranjeros sobre la faz de la tierra. Nadie se quedará acá. Nadie, absolutamente nadie. Todos un día partiremos a una eternidad. La Biblia dice: está establecido para los hombres que mueran una sola vez, los seres humanos, y después el juicio. Partiremos a una eternidad. Y allí, cuando lleguemos a la presencia de ese Dios omnipotente, un juez justo, un juez fiel, un juez que no tomará por inocente al culpable, entonces yo recibiré de ese juez, de ese rey, mi sentencia. Hay una palabra que el Señor te puede decir a ti, que es: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. O la otra palabra que te puede decir el Señor es: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿A dónde queremos pasar la eternidad? ¿A dónde queremos pasar la vida eterna? Solamente hay dos lugares. El Señor nos lo nombró aquí: el lago que arde con fuego y azufre, el infierno. El Señor nos habla del infierno aquí, gloria a Dios. Aquí nos habla de un lugar llamado el Heinom, el infierno. El lago que arde con fuego y azufre, donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. O el reino de los cielos. ¿A dónde vas a pasar? Si tú no tienes la certeza en este momento de dónde vas a pasar la eternidad, porque todavía no has aceptado el regalo de Dios a través de las manos de Hamashiach, a través de las manos de Cristo, hoy es el momento para que lo aceptes, es el momento para que lo recibas, es el momento para que le digas: Señor, yo quiero ese regalo, yo quiero que tú me des ese regalo de la salvación, yo no me quiero perder, quiero tener vida eterna. Si tú lo quieres en este momento, solamente tienes que hacer una sencilla oración de fe, creyéndole al Señor. La Biblia dice en Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, que si creyeres en tu corazón
que Jesucristo es el Señor y lo confesares con tu boca que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Solamente invítalo. Él no va a entrar en tu vida a la fuerza. Si tú no lo invitas, Él no entrará. Pero si tú lo invitas, Él entrará a ti, cenará contigo y tú con Él. Si quieres hacerlo, solamente tienes que hacer una sencilla oración de fe como la que te voy a proponer en este momento. Solamente te invito a que cierres tus ojos y en este momento le digas al Señor de esta manera: Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies mi vida, que hagas de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi vida, borra mi pecado, limpia mi rebelión. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios, en mi corazón, para que yo pueda entender a partir de este momento que soy propiedad única y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la certeza que el Señor ya está en tu corazón, ha cambiado tu vida y ha hecho de ti una nueva criatura. 3 recomendaciones quiero darte antes de terminar este programa. Número 1, busca al Señor en oración. Orar es hablar con Dios. Habla con Dios como se habla con un amigo. Llévale tus alegrías, tus tristezas, tus logros, tus triunfos, tus derrotas, tus necesidades. Y ten la seguridad que Dios estará a tu lado, escuchando tu oración y dándote una respuesta a tu necesidad. Número 2, empieza a leer la Biblia, la palabra de Dios. Empieza a leer la Biblia en el Nuevo Testamento, si te es posible, en el Evangelio de Juan, y pídele al Señor en oración que Él, a través de su Espíritu Santo, te ilumine su palabra para que tú puedas entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para tu vida. Número 3, busca un lugar donde congregarte. Un lugar donde se predique el mensaje completo del Evangelio, el reino de nuestro Señor Jesucristo, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y su santa palabra. Si tú no tienes un lugar donde congregarte y quieres saber de un lugar, por favor házmelo saber, que si está en mis manos buscaré un lugar en tu ciudad donde se predique el mensaje, el evangelio completo del reino de nuestro Señor Jesucristo, y te lo haré saber. O si no, como en estos momentos no podemos congregarnos, te invito a que nos acompañes a través de esta página web, a través del Facebook o YouTube, en esta iglesia virtual donde estaremos compartiendo el mensaje de la palabra del Señor. Eso es todo por hoy. Hemos llegado al final de tu programa, una palabra eficaz, la de Bar de Hashem. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Shalom Uraja. Será hasta la próxima ocasión cuando volvamos una vez más a tu programa, una palabra viva y eficaz. Bendiciones para todos.